Hola, soy Eric Morales y voy a hablar sobre el príncipe de Maquiavelo. Para empezar, hablemos de quién era Maquiavelo. Maquiavelo era un estadista y escritor florentino, el cual también alrededor de su vida tuvo varias acciones diplomáticas, las cuales formularon su pensamiento político. Dentro de su pensamiento político se hablaba sobre el funcionamiento del Estado y la psicología de sus gobernantes, y su principal objetivo político fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes potencias europeas. En el caso del príncipe, fue una obra escrita en 1513, la cual está dirigida a Lorenzo de Medici, donde Maquiavelo le extiende la palabra para explicar cómo actuar y qué hacer para unificar Italia y sacarla de la crisis en la que se encontraba. El príncipe se encuentra dividido en 26 capítulos, a lo cual yo lo dividí en 4 subtemas que para mí son los ejes principales de los capítulos en conjunto. Del 1 al 11 habla sobre los diferentes principados, cómo se adquirieron dichos principados y cómo mantenerlos. Del capítulo 12 al 14 habla sobre el ejército, los diferentes tipos de ejército y los deberes que tiene el príncipe ante el ejército. De los capítulos 15 al 25 habla sobre el actuar del príncipe, que tiene entre sus distintos temas cómo conseguir la estima, cómo conseguir la grandeza, etc. Y el capítulo 26 habla sobre las acciones que esperaba Maquiavelo que se tuvieran en Florencia de ese tiempo para luchar contra la crisis que se enfrentaba. Pues bien, antes de entrar en los capítulos, hablaré un poco sobre lo que es la dedicatoria. Para mí, algo muy resaltante dentro de la dedicatoria de Maquiavelo es él como menciona cómo es capaz de hablar sobre el principado, siendo que él es una persona que no es de la nobleza. Para esto él menciona que como las grandes personas que hacen mapas, tienes que ponerte en distintos lugares para hablar sobre pues, otra posición del mapa, ¿no? En el caso de las llanuras, se tiene que posicionar uno en las montañas para hablar sobre las llanuras y viceversa, se tiene que posicionar en las llanuras para hablar de las montañas. En este caso, respecto al príncipe, él menciona, para conocer la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe y para conocer la de los príncipes hay que ser pueblo. Eso es dentro de la dedicatoria que él menciona a Lorenzo de Medici. Bien, ahora, pasando a los capítulos, dentro de su primer capítulo habla sobre los principados hereditarios, los cuales menciona que son los más fáciles de mantener, puesto que ya están acostumbrados a los principios del príncipe. Simplemente lo único que se tiene que hacer es no ofender, no caer en los vicios y no volverse odioso ante el pueblo. También menciona que sí pueden caer en caso de que llegue una fuerza extraordinariamente grande. Sin embargo, dice que esto es muy difícil y muy improbable, y al mismo tiempo, incluso si se logra esto, es muy fácil que se vuelva al poder, ya que la primera dificultad del nuevo gobierno caerá. Ahora, en caso de los principados mixtos, él menciona que no son principados precisamente nuevos, ya que traen características de un principado antiguo. Para esto, él menciona que el nuevo príncipe tiene que acabar con toda la estirpe del principado antiguo, ya que si no se puede revelar, pues, alguno de sus descendientes. Al mismo tiempo dice que mientras más cercanas sean las costumbres y las leyes a lo que el príncipe está acostumbrado, será más fácil que éste gobierne, pues no tendrá que hacer cambios sustanciales al Estado y pues podrá vivir con el pueblo de manera pacífica. Para esto pues, menciona que no debe de alterar ni las leyes ni los impuestos, porque esto podría provocar algún tipo de levantamiento. Ahora, también menciona que si el nuevo principal al que se está enfrentando tiene diferentes lenguas, diferentes costumbres, tiene que ser muy hábil y con mucha suerte para poder conquistar las diferentes dificultades que le van a ir surgiendo. En este caso menciona que alguna de las cosas que se le recomienda al nuevo príncipe dentro de algún estado para mantener su control es ir a vivir ahí, ya que menciona que al estar viviendo ahí él es más capaz de afrontar cualquier problema que llegue a aparecer sin tardar mucho, ya que si no se vive ahí probablemente el príncipe llegue tarde a reaccionar a esos problemas o llegue incluso con el problema ya es demasiado fuerte y ni siquiera tenga solución. También menciona que la instalación de colonias es una manera muy buena de mantener lo que son los principados, ya que son colonias que hacen que mantengas el control dentro del territorio y que son más baratas que el ejército y que no causan tantas ofensas entre el nuevo pueblo. También menciona que uno tiene que estar preparado no solo para los males que están en el presente, sino para los males futuros, ya que hace una asociación, por ejemplo, a las enfermedades, que al principio son muy difíciles de ver, pero muy fáciles de manejar, al contrario del futuro, donde pues son muy fáciles de ver, porque ya se empiezan a ver todos los síntomas, pero ya son muy difíciles de curar. También menciona que depende mucho de cómo se adquieran dichos estados,
Si el Estado se obtuvo por capacidad, probablemente fue muy difícil conquistarlos, pero serán más fáciles de mantenerlos, puesto que la persona que está gobernando ahora es una persona muy capaz. Menciona que probablemente la persona, las primeras dificultades que va a tener en ese nuevo Estado, va a ser la de de crear alguna innovación que afecte a otros, puesto que cuando haga una innovación, las personas que se estaban beneficiando del anterior Estado se verán afectadas y se levantarán contra él, pero dice que justamente si es una persona capaz podrá afrontar esas dificultades sin mucha dificultad y le traerán grandeza a su persona, puesto que las personas verán que es una persona sumamente inteligente y pues capaz de gobernar el nuevo estado. Ahora bien, menciona que si el estado fue adquirido por suerte o por el poder de alguien más, serán estados que serán muy fáciles de obtener pero muy difíciles de mantener. ¿Por qué? Porque el príncipe no es una persona loable ni capaz, simplemente llegó por hazañas de la suerte, por un momento importuno o por la ayuda de alguien más. Entonces, si es por la ayuda de alguien más, va a quedar debiendo y no va a ser capaz de gobernar ese estado, pues no tendrá tierra firme donde sostenerse. Y si fue por suerte, probablemente no sea una persona que sea capaz de afrontar las dificultades que se van viendo al tener un nuevo estado. También menciona que se puede obtener el estado mediante delitos. En este caso menciona que se puede obtener el poder pero no la gloria, ya que los delitos pues siempre serán una manera de obtener el poder pues muy deshonrosa para la persona. Pero que en caso de tener esa situación es mejor que se hagan todos los delitos en el momento oportuno y de manera tajante, ya que menciona que si no se hace así probablemente se seguirá haciendo delitos consecutivamente y el pueblo pues ya no te apoyará porque pues esperará tu próximo delito y si haces tú algo bien verán como si simplemente estuvieras compensando lo que estás haciendo con las nuevas cosas que les estás brindando y por ende pues no te respetarán y pues te tendrán miedo pero no te tendrán como que en una alta estima y será muy peligroso mantener ese estado. También habla de lo que es el Principado Civil, que es aquí el Principado donde se llega a través de la coacción de todo lo que es el pueblo o de los poderosos. Dice que en caso de llegar al Principado por parte del pueblo es muy fácil de mantener, ya que tienes pues justamente el apoyo del pueblo. Y lo único que tendrás que hacer es saber moverte bien entre las esferas políticas de poder y no causarle ofensas a alguna persona que tenga un poder mayor a ti. Si bien tú llegaste al poder por el consentimiento de los poderosos, lo primero que tienes que hacer es buscar el beneficio del pueblo, ya que si no tienes al pueblo a tu favor, igualmente estarás en tierra muy voluble y no se sabrá si puedes mantener dicho estado. También mencionan que no se tiene que confiar uno en los tiempos de paz, pues los tiempos de paz nos suelen poner como una venda, ya que pues son tiempos tranquilos, donde no hay muchos problemas y pues simplemente se vive. Entonces uno siempre tiene que estar preparado para los problemas que vengan a futuro. Siempre tiene que estar puesto un ojo en lo que se está gobernando en el presente y un ojo en lo que se vendrá tiempo después. Menciona que una de las fuerzas del príncipe pueden ser las murallas y el ejército. El ejército se hablará más adelante en otros capítulos, por lo cual dice que si se tienen buenas murallas y buenos ejércitos, probablemente el principado no sufra grandes ataques, ya que pues, las personas verán en su principado una fortaleza muy grande y se verán reacios a abordar empresas contra él. Ahora bien, dentro de los principados eclesiásticos, que son el último principado que él menciona, nos dice que son fáciles de conservar, pero muy difíciles de conquistar, ya que conquistarlos necesita de la suerte o de la capacidad del personaje, pero conservarlos no, porque estos principados ya traen herencias y tradiciones muy arraigadas de lo que es la iglesia eclesiástica, entonces no tendrán muchos problemas en su forma de actuar, ya que pues, simplemente se tendrá que acostumbrar a las nuevas costumbres eclesiásticas que le dictan. Ahora bien, dentro del segundo apartado que yo hice que habla sobre el ejército, nos menciona tres tipos de ejército: el mercenario, el auxiliar, el propio, y también menciona los deberes que debe tener el príncipe ante el ejército. Al principio hablaré de lo que son los ejércitos mercenarios. Nos comenta que los ejércitos mercenarios son aquellos ejércitos que se contratan y son muy inestables y no son muy fiables porque no te deben nada más que pues, la posición que tengan el dinero, no te son fieles, son muy desorganizados, son muy cobardes y no son confiables de tu parte. Por ende los tacha como un ejército muy peligroso para un nuevo príncipe. En el caso del auxiliar menciona que son ejércitos que son prestados por alguien más.
En este caso, a diferencia de los mercenarios, sí están organizados y sí son muy fiables, pero esa fidelidad no te la deben a ti, sino a la otra persona, por lo cual los hacen peligrosos, porque justamente si a los mercenarios les temas por la cobardía que tienen, a los auxiliares les temes por la gran voluntad que tienen ante su amo, ¿no? Ante la persona a la que les sirven. Entonces son incluso más peligrosos que los mercenarios porque en algún momento sí te pueden llegar a quitar pues las posesiones que tienes. Por eso siempre dice que es mejor y más recomendable tener un ejército propio, ya que pues este ejército te va a ser fiel a ti, va a estar organizado, tú los vas a mantener y al mismo tiempo vas a elegir las órdenes que tú quieras, ¿no? Los vas a guiar a donde tú quieras. Ahora bien, los deberes que tiene el príncipe ante su ejército. Menciona que el príncipe tiene que tener una actividad dentro de su principado y esa actividad es la guerra. Porque bien, los tiempos en los que se vivía la guerra era algo del día a día y no se tenía confianza de cuándo podías pues, tener un ataque, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el príncipe es mantener su cuerpo físico en forma y al mismo tiempo saber y conocer el ambiente en el que se rodea. Cómo podría ser atacado, cómo podría defenderse, cómo podría él atacar, cómo podría usar sus murallas, etcétera. Y al mismo tiempo tiene que tener una labor intelectual, tiene que leer sobre los grandes, tiene que pararse en los hombros de gigantes para poder así actuar de acuerdo a lo que ellos harían, ya que él tiene un gran conocimiento histórico y menciona que justamente al tomar las acciones de las grandes personas se podrá tener mínimamente un acercamiento a lo que esas grandes personas hicieran. Por eso es que siempre menciona como que acontecimientos históricos de personas loables para que las personas se guíen y se argumenten de las cosas que está diciendo Maquiavelo. Ahora bien, en el tercer apartado, que involucra el capítulo 15 al 25, habla mucho sobre el actor del príncipe. Para esto nos mencionan que el príncipe no tiene que tener tanto miedo de lo que se dice de él, puesto que tiene que moverse entre esferas de hombres, ¿no? Y él no considera a los hombres como un deber ser, como seres puros, honestos, etcétera. Él lo ve de una manera un poco más realista y crítica, donde menciona que los hombres son mentirosos, infieles, tramposos, cobardes, etcétera. Entonces él sostiene que un príncipe tiene que aprender a no ser bueno y a utilizar esa capacidad cuando le sea favorable para él. También habla sobre los vicios que pueden aquejar a un príncipe. Él menciona que los vicios, siempre y cuando no te quiten, siempre y cuando no sean vicios que te puedan quitar a tu estado, no son completamente malos. Uno tiene que alejarse completamente de cualquier vicio que pueda alejar tu estado, pero si no es capaz de alejarse de los que no te lo van a quitar, pues puede seguir, pero es recomendable pues no caer en ningún vicio. Al mismo tiempo, una de las cosas que debe de tener cuidado pues, un príncipe es sobre el odio que se le tiene. En este caso entra en un apartado donde se pregunta a los príncipes, ¿qué es mejor, ser amado u odiado? Que creo que es uno de los capítulos más importantes y uno de los que más se ha hablado alrededor del mundo de su obra. En este caso él menciona que de ser posible sería bueno tener los dos, pero que como son pues pensamientos un poco opuestos y es muy difícil de coexistir, pues si tuvieras que elegir uno, eligieras ser odiado. Porque dice que al ser amado, pues si bien sigues teniendo las facultades y las facilidades que te brinda la otra persona, son facilidades muy flexibles. Pueden cambiar de muchas maneras y por cualquier razón. Mientras que el miedo es más constante y más fácil de obtener por medio de los hombres. Menciona también que a los hombres les da menos miedo atacar a un ser que ama que a uno que se hace temer. A pesar de esto, menciona que no debe ser odiado por el pueblo, porque menciona que el odio puede traer grandes represalias y puede hacer que caiga su estado. Tiene que nunca tocar sus propiedades y tampoco tocar sus mujeres, porque con esto tocarías el honor de las personas y el recelo y con esto se levantarían ante él. Por eso es que tiene que evitar tocar cualquiera de estas dos cosas. Por eso también menciona que un príncipe debe depender solo de lo que es suyo y no de lo que le dan los otros, porque solo es capaz de confiarse de lo que es suyo, mientras que de los otros siempre tiene que desconfiar y dudar. Habla también un poco sobre lo que es la palabra del príncipe ante los demás y menciona que si bien la palabra es importante y trae pues, cierta grandeza ante la persona que la cumple, un príncipe tiene que manejarse tanto en cumplir la palabra como en no cumplirla. Porque si bien cumplirla le va a traer grandezas,
mantenerse dentro del camino de la rectitud puede hacer que caiga entre hombres menos nobles que él, ¿no? Entonces menciona que pues tiene que saber utilizar la palabra para embaucar a hombres sabios también. Ahora menciona una analogía que es el león y el zorro. Con estos dos animales él nos habla sobre la fortaleza y la astucia. El león representa esta fortaleza, pues menciona que un estado fuerte puede afrontar cualquier problema, mientras que un estado con sabiduría también sabrá afrontar estos problemas. Bien menciona que hay varias características que caen dentro de estos dos animales, pero de caso de no poseer ninguna, debe de fingir que las tiene, porque de no tenerlas cualquier persona se puede aprovechar de él. También mencionas que tiene que ser una persona flexible. Un gobernante no puede simplemente ser inflexible ante las situaciones que le van surgiendo en el principado, porque tiene que adaptarse a las distintas situaciones que van cayendo en su gobierno. También menciona que el odio es muy complicado de subsanar, porque justamente el príncipe tiene dos miedos: el miedo al externo, que son las invasiones extranjeras, y el miedo al interno, que es el pueblo, a un levantamiento o a un ataque por ellos. Por eso tiene que ser muy consciente y muy sabio al manejarse con él. Ahora también habla sobre lo que es la grandeza, cómo obtener la grandeza. Él menciona que para obtener la grandeza un príncipe siempre tiene que tener una adhesión irrevocable, tiene que tener una actitud de extrema sabiduría y que se note que sus decisiones no van a ser atacadas por nadie más. Al mismo tiempo menciona sobre la estima, cómo ser estimado para un príncipe. En este caso menciona que para ser estimado tiene que hacer buenos juicios. En este caso, ¿cómo lo diríamos? Sería honrar a las personas que merecen ser honradas y castigar a las personas que no, que han obrado con mal o que han afectado al pueblo, para que sí las personas vean en él una grandeza y un poder de decisión muy grande. También tiene que tomar y acoger hombres virtuosos dentro de su seno, porque al atraer hombres virtuosos, los hombres virtuosos se deberán ante él y harán de esas virtudes las del príncipe. También habla sobre los consejeros. En este caso de los consejeros, para distinguir un buen consejero de uno que no, él menciona un simple ejercicio. Dice, si el consejero se preocupa más por sí mismo que por ti o que por el Estado, probablemente no deba ser consejero, porque en los momentos difíciles se va a preocupar más por su bienestar que por el tuyo. Entonces tienes que escoger personas que te deban fidelidad y que estén honrosos de trabajar para ti. Y con ellos debes honrarlos, tratarlos bien y enriquecerlos, para que así nunca te traicionen ni hagan mal a tu fidelidad. También al mismo tiempo de que habla de los consejeros, habla de los aduladores. Menciona que para evitar los aduladores que siempre te den la razón, tienes que exhortar a los demás a que te digan la verdad. Pero dice que justamente esto también podría traer un problema, porque justamente todos te podrían contradecir o criticar. Entonces, para evitar esto, lo que se tiene que hacer es elegir un grupo pequeño de sabios que van a ser las personas que te van a poder poner en duda o te van a poder contradecir en alguna situación, y exhortarles a que ellos sí te digan la verdad. Sin embargo, tienes que también tener cuidado, porque de dejar que te anden criticando a cada rato vas a perder pues poderío y se te va a ver como una persona débil. Para esto entonces tú tienes que hacer que justamente te hablen solo cuando tú les preguntes. Si no, tú no has preguntado nada, no permitir que se te cuestione. Y justamente que la última decisión sea la tuya, y que sea una decisión tajante y muy fuerte, para que se te siga viendo como un hombre sabio y de fortaleza. Por último habla sobre lo que es la fortuna. La fortuna nos menciona que es un precepto en el mundo muy cambiante y que uno no puede controlar. Entonces el príncipe siempre tiene que estar al pendiente de la fortuna para tomar decisiones. Tiene que adaptarse a ella y tomar las decisiones con base en ella. Por último también menciona que la fortuna prefiere a los hombres impetuosos que a los prudentes, porque los impetuosos a la primera señal de una buena fortuna tomarán acciones, mientras que los prudentes probablemente tarden más en tomar acción, y cuando la tomen será demasiado tarde. Y por último, el último capítulo pues justamente habla de las acciones que él esperaba que se tomaran dentro de Florencia para pues evitar los problemas que tenían en ese momento. Ahora bien, podemos decir que esta obra, a pesar de que se escribió hace más de 500 años, sigue teniendo una gran relevancia, porque pone
varios de los preceptos que tenemos en los estados contemporáneos. Debe ser un libro obligado para cualquiera que quiera saber de política, del estado, de la administración, del gobierno, etcétera. Uno siempre tiene que estar atento de este tipo de obras, pues son las que pusieron base a grandes autores que vinieron después. Considero que si bien también muchas de las cosas que escribe él ya no son tan buenas tomarlas literalmente a nuestros tiempos, puesto que los tiempos han cambiado, hay varias que sí deben de tomarse en cuenta aún, porque aún se mantienen juegos de poderes dentro del Estado. Aún hablamos de luchas entre el gobierno, la iglesia, las empresas, el pueblo, etcétera. Entonces uno siempre tiene que tomar en cuenta estas obras para conocer, para informarse y para saber cómo funcionan los estados. En esos momentos los estados funcionaban así, con ataques, con guerras, traiciones, etcétera. Y si bien nos gustaría decir que estas cosas quedan atrás, aún nos topamos con acciones de los hombres que no son tan respetuosas como nos gustaría. Aún nos topamos con traiciones, aún nos topamos con infidelidades, aún nos topamos con cobardía, etcétera. Entonces, para entender bien lo que es el Estado moderno, debemos entender cómo fue el Estado y tomar las principales ideas de esta obra. Pues eso es todo. Soy Erika Alfredo Morales de Wittel. Muchas gracias.